Gracias, presidente. Bueno, comienzo agradeciendo mucho la presentación de este informe a la Secretaría Ejecutiva y también a la Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales. Desgraciadamente, no nos reporta un panorama más alentador del que vimos en febrero cuando se presentó el último informe de esta índole ante este Consejo General. Por el contrario, el panorama me parece aún más preocupante. En el informe de la situación presupuestal de los organismos públicos locales electorales que se presentó ante este Consejo General el 17 de febrero, se nos reportaron 6 entidades federativas en un alto riesgo para su operatividad: Durango, Colima, Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Nayarit. Ahora se nos siguen reportando esas mismas 6 entidades federativas porque su situación realmente no ha cambiado. Respecto a las entidades federativas que se encuentran con un riesgo moderado, con relación al informe anterior, se sumaron 2 entidades federativas, por lo que tenemos a Hidalgo, Quintana Roo, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas. Así es que tenemos 3 entidades que están llevando a cabo un proceso electoral local con problemas presupuestales. Es inaudito lo que ocurre. Existen organismos públicos locales electorales como el del Estado de México y el de Nuevo León que han tenido que restar dinero a su gasto operativo para destinarlo al financiamiento público que tienen que dar a los partidos políticos. 12 organismos públicos locales electorales han solicitado ampliaciones presupuestales. Solo a 3 se les han concedido estas, aunque no en su totalidad, sino de forma parcial. En el caso de San Luis Potosí, se rechazó su petición sin mayor argumentación y en el resto de los soples ni siquiera se le respondió. Hay organismos públicos locales electorales como el de Hidalgo, al que se le aprobó todo el presupuesto que solicitó. Sin embargo, hay un retraso considerable en las administraciones que debe recibir y este retraso es por casi 170 millones de pesos. El de Tamaulipas ha recibido administraciones incompletas en los últimos meses por casi 2 millones de pesos, 42 millones de pesos, perdón. El caso del organismo público local electoral de Durango es sin duda uno de los más preocupantes porque, aunque se le autorizaron 19.5 millones para la contratación de la empresa que hará el PREP en su elección, no se les ha otorgado los recursos necesarios para la impresión y distribución de la documentación electoral, la producción de algunos materiales electorales y la debida operación de los órganos desconcentrados de los organismos públicos locales electorales. Sin embargo, justo el día de hoy se notificó un oficio al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Durango, signado por el secretario de Finanzas y de Administración, en el que se informa que dicha secretaría será garante en el convenio que se celebre con Talleres Gráficos para el suministro de la documentación electoral y de esa manera evitar afectar los preparativos del proceso electoral en curso. No obstante, se deben analizar los alcances del referido oficio, puesto que el hecho de que la Secretaría de Finanzas firme como garante en modo alguno garantiza el pago de la documentación, además de que seguiría pendiente la administración de recursos para el funcionamiento de los órganos desconcentrados del organismo público local electoral. Por otro lado, a pesar de que se le autorizó dinero para la contratación de su PREP, a la fecha de corte del informe, no había recibido lo correspondiente al primer pago para la implementación del programa de resultados electorales preliminares correspondiente a la ampliación que ya se le autorizó. Los organismos públicos locales electorales tienen la obligación constitucional de realizar diversas actividades de organización y operación de los procesos electorales locales, además de instrumentar los mecanismos de participación ciudadana en las entidades. Este año son 6 entidades federativas las que se encuentran desarrollando procesos electorales locales y en todas ellas habrá elección de gubernatura, en 2 otras elecciones constitucionales, en una elecciones extraordinarias en 7 municipios y en otra una consulta popular en 4 municipios. Garantizar a la ciudadanía el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales no es solo obligación de las autoridades electorales, sino de todas las autoridades del Estado mexicano en el ámbito de sus atribuciones. Las necesidades de cada organismo público local electoral no son iguales, como no son iguales las distintas entidades federativas del país. Así que el presupuesto de cada OPLE depende de factores como la extensión geográfica de la entidad federativa, las responsabilidades emanadas de las leyes generales y particularmente de las leyes locales. Representantes de partidos políticos, consejeros y consejeras del Poder Legislativo. Me parece que no podemos pasar por alto que la mitad de los organismos públicos locales electorales del país tiene una deficiencia presupuestal
que va desde una reducción del 16% al 65% del presupuesto que solicitaron. Aún considerando para este momento las ampliaciones aprobadas o los remanentes de ejercicios anteriores, tenemos organismos públicos locales electorales con deficiencias presupuestales que resultan alarmantes, entre las que se encuentran casos como el de Durango, con un déficit presupuestal del 40.75%, Aguascalientes, que no les dieron 20% del recurso que estaban solicitando, Quintana Roo, que se le redujo en un 16% lo que estaban solicitando. Las y los consejeros electorales, en particular del Organismo Público Local Electoral de Durango, han hecho múltiples gestiones ante el gobierno del estado para poder tener los recursos que les permitan llevar a cabo las elecciones locales. A pesar de todos sus esfuerzos, hoy están en juego los derechos político-electorales de la ciudadanía del estado. La falta de garantías presupuestales para el óptimo desarrollo de los procesos electorales genera un debilitamiento de los organismos públicos locales electorales, afectando su autonomía y en consecuencia origina un daño a la democracia mexicana, el cual puede ser irreversible. Los recortes presupuestales provocan que los institutos electorales no estén en condiciones de garantizar el desarrollo de los procesos electorales locales íntegros y que cumplan estrictamente todas las exigencias legales que se encuentran previstas. La austeridad no puede ponerse por encima de los derechos de la ciudadanía. Todos y todas tenemos el derecho de participar en los procesos electorales y, en consecuencia, es indispensable que el organismo encargado de organizar las elecciones cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar la participación ciudadana con la finalidad de elegir periódicamente a sus gobernantes y representantes. Es inaceptable que por falta de recursos tengamos escenarios en los que se encuentre en riesgo alguna o algunas actividades relacionadas con la organización de las elecciones. Actividades que, por cierto, no han sido inventadas por las autoridades electorales, sino que se trata de obligaciones previstas en la ley. Y como ya lo hizo hace un momento la consejera Zavala, también voy a citar a Guillermo O'Donnell, que habla de que se puede atentar contra la calidad de las elecciones y esto implica regresiones autoritarias. Este tipo de amagos pone en riesgo las elecciones. Sin recursos suficientes, además de lesionar la autonomía y la gestión institucional, se propicia un daño irreparable a la ciudadanía. La austeridad sin duda es algo bueno, siempre y cuando venga acompañada de estrategias que no pongan en peligro el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Y hay que hacer énfasis, me parece de manera constante, en que los derechos políticos también son derechos humanos y por lo tanto su atención también debe ser prioritaria. Gracias, presidente. Muchas gracias.